Gloria al Señor Jesucristo. Maravilloso es estar en la presencia de nuestro Dios. Saludo a todos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones en esta hora, en este tiempo. Que sea la gracia de Dios resplandeciendo sobre todos en esta iglesia que Él ha comprado con su sangre preciosa. Para el día de hoy vamos a adentrarnos en el tema el Dios de toda esperanza. En Romanos capítulo 15, verso 13 dice: y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Vivo esperanzado por el que me esperanzó, quien asimismo es la esperanza. Y mi plegaria para hoy: oh Jehová, ayúdanos en nuestro estado más vulnerable o menos emocional, donde nuestra deficiencia y oídos, ya sean racionales o irracionales, están abiertos. Ayuda nuestras inseguridades emocionales, que se suman en nuestros delirios, pues tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Oh, la esperanza de Israel. Como dice Jeremías capítulo 14, versos 8 y 9, un texto mesiánico. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Creo que sería muy importante lo que es definir esa palabra esperanza. Persona o cosa singular con el presente infinitivo explícito de esperanza, es decir, con confianza objetiva o subjetiva. Porque podemos guardar una esperanza de algo muy bueno que puede suceder, que podemos alcanzar, o también la esperanza de que algo malo pueda suceder. Tenemos entonces dentro de nuestra introducción al tema el tema que vamos a visualizar hoy con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios. Habría que tomar un concepto inicial para que se tenga en cuenta dentro de la generalidad, que es la mentalidad del hombre moderno y la mentalidad del hombre antiguo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos las palabras de Jeremías, oh esperanza de Israel, ayudador suyo en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero, como caminante que se retira para pasar la noche. Sucede que a Ea todavía no había venido Cristo, todavía no habían visto a ese como un forastero que se retiraba para pasar la noche. Entonces, la idea allá tenía otro sentido muy diferente al que nosotros le vemos hoy después de haber venido el Mesías a la tierra. Jeremías predica en la puerta del templo. Y Jeremías capítulo 7, verso 1 y 2 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces, Jeremías tiene lo que es la oratoria de toda una intercesión, donde él ora
y pide a Dios por Judá. En tiempos de hambruna, tiempo de espada y pestilencia para el pueblo. Jeremías 14, 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Jeremías 14, 11 y 12. De modo que dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con toda espada, con hambre y con pestilencia. Son las palabras que ya estaban determinadas, era el juicio que ya estaba decretado sobre el pecado. Las lágrimas de Dios en el libro de Jeremías, porque vemos a un Dios allí en Jeremías que se toma hacia el juicio un decreto irrevocable, pero al mismo tiempo un Dios que es compasivo y clemente. O sea, nosotros a Dios lo ponemos como entre sentimientos encontrados. Las lágrimas de Dios en el libro de Jeremías. Interesante eso. Jeremías fue llamado en su tiempo con el apodo del profeta llorón. Y la Septuaginta presenta la figura de un hombre sentado y llorando mientras componía los lamentos. Porque precisamente es el profeta de las lamentaciones. El llanto aparece como un motivo frecuente en el libro de Jeremías, aunque Jeremías no siempre es el que llora. De hecho, Jehová llora con más frecuencia que Jeremías, e incluso las lágrimas de Jeremías encarnan las lágrimas de Jehová. Muchos, sin embargo, no reconocen el llanto de Jehová en Jeremías, evidentemente porque suponen que Dios no experimenta emoción y que la Escritura debe ser coherente con esta suposición. Ahora, si bien Jeremías habla de Jehová llorando, sin embargo, el lamento del profeta llorón es visto como el lloro mismo de Dios. Dios quiere empujar a su mensajero a través de sus propias emociones por al menos dos razones. Y es interesante esto, porque Dios quiere hablar a través de nosotros y usar nuestras emociones, todo lo que nosotros sentimos, vivirse en ese mensaje. Y primero, Él desea usar al profeta y a través de éste hacer llegar el mensaje. Segundo, Él desea que quienes escuchen el mensaje lo oigan predicado de la manera en que Dios mismo lo predicará, con toda la participación y pasión personal. Y puede alguien entonces teológicamente decir que Dios no puede experimentar emociones, pero vea, déjeme decirle que esas emociones tuyas y las mías son las que Dios usa en su mensaje. Sí, Dios quiere usar las nuestras, hacernos parte de ese mensaje. 2 Corintios capítulo 5 verso 20 lo dice el apóstol Pablo: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Creo que es muy claro. En Génesis capítulo 6 versos 6 y 7 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Los seres humanos son indiferentes a las lágrimas de Dios. Hermanos, aquí hemos considerado las lágrimas de muchos y las hemos tenido por estima. Y hay gente que ha crecido en fama por todas las lágrimas que ha derramado. Pero las lágrimas de Dios pasan inadvertidas, somos indiferentes a ellas.
El motivo del llanto en Jeremías nunca ha sido un tema de estudio previo. Y el llanto en el Antiguo Testamento generalmente no ha atraído mucho la atención. Llorando en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el llanto? De pronto usted se ha preguntado eso. ¿Qué es el llanto? El llanto es una elocuente indicación no verbal de que una persona está angustiada. La esperanza de Israel. Isaías 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero nosotros escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros alcanzamos de alguna forma a ver en él el dolor, el quebranto, el menosprecio, sus azotes, sus heridas, su abatimiento. Pero, y uso la palabra de los Salmos Selah, pero, piensa, detente profundamente en esto, pero, no sus lágrimas. Consideramos todo ese padecimiento, esa flagelación, todo lo que la rodea, pero no sus lágrimas. Para nosotros es más relevante el dolor del cuerpo que el del alma. Isaías capítulo 53, verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mis siervos justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Ezequiel 18:32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Porque no me agrada la muerte del que muere, dice el Señor. Por lo tanto, gira, vuélvete, conviértete y vive. Jehová ve el que muere con la figura de la muerte de un niño, que es considerada la peor pérdida. La evidencia respalda la creencia de que la pérdida de un niño resulta en un dolor más intenso y prolongado que cualquier otro duelo. Las lágrimas de Jehová en Jeremías se asemejan a las lágrimas de un padre por un niño que sufre y muere. Jeremías capítulo 31, verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en que me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Las lágrimas de Jehová en Jeremías, el dolor y el lamento. Si nosotros vemos y la humanidad ve a Jeremías como un profeta de lamentos, un profeta de juicios, pero no ven a Dios tras lo que el profeta hace. Y Dios mismo es el que se lamenta por el pueblo. Los poemas llorosos, como los poemas llorones, están en el libro de Jeremías y en ese ministerio. El lamento desde lugares altos, a donde el hombre llegó sin Dios. Jeremías 3:21 dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel.
porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. El dramático de la tragedia es impresionante. Jeremías 4:19 dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Cuando el profeta se le agitaba su corazón, Dios lo sentía como si fuera el de él. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Vean, en tiempos de Jeremías uno encuentra lo siguiente, y no solo en el tiempo, sino en todo lo que tenga que ver con Lamentaciones. Los intestinos eran como el asiento de todas las emociones más fuertes, ya sea de tristeza o de miedo. En Job capítulo 30, verso 27 dice: mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrevenido. Isaías 16:11. Por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir-Hares. Si Dios habla en cualquiera de estos versículos, entonces Dios llora, o al menos quiere llorar. El Salmo 86, verso 15 dice: mas tú, Jehová, eres un Dios misericordioso y lento para la ira y abundante en misericordia, bondad amorosa y verdad. ¡Qué contraste! Si tomamos allá toda esta lamentación y luego nos adentramos en la Sagrada Escritura, encontramos algunos contrastes. Y hay unos muy grandes. Nos alejamos de las bravatas, de los hombres orgullosos, pero insignificantes para la gloria y la bondad del Señor. Pasamos de la bulliciosa espuma de las olas al mar de vidrio mezclado con fuego, tranquilo y sereno. Eres un Dios lleno de compasión y amable, sufriente y lleno de misericordia y verdad. Aquí hay comparación y se puede ver cómo Dios es misericordioso, y aunque Dios es justo en el juicio, se compadece de los sufrimientos. Por eso Él se compadece de los débiles y tristes. Gracia por los que no lo merecen, paciencia por los provocadores, misericordia por los culpables y verdad por los juzgados. El amor de Dios asume muchas formas y es agradable en todas ellas. ¿Estamos tristes? En este tiempo, ¿cuántas personas, qué porcentaje tenemos de personas tristes? Inclusive tú que me escuchas, ¿estás triste? Encontramos al Dios lleno de compasión en nuestras tristezas. Estamos luchando con la tentación. Su gracia viene en nuestra ayuda. No pecamos, Él es paz y nosotros. Hemos pecado, Él es abundante en misericordia. Estamos descansando en su promesa. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos
confiar que cumplirá todo lo que ha dicho. El llanto de Jesús sobre Jerusalén, en Lucas capítulo 19, versos 41 y 42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró, diciendo: oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo, al llegar a la ciudad, ve más allá del presente. No ve las cosas ahora, Él las ve en un acto hasta el futuro. En Lucas capítulo 19, versos 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso lloró, no de la alegría de llegar a una ciudad anhelada, sino de las cosas que posteriormente le vendrían a la ciudad, le vendrían a sus gentes. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En este puntico sí que me llama la atención. Estamos en un mundo en medio de unos tiempos de las lamentaciones, de estos tiempos. Y estamos en un mundo donde ¿qué porcentaje podemos hallar nosotros, la iglesia, de personas que quieran ser consoladas por Dios? ¿Cuántos realmente estarán esperando un consuelo de Dios? ¿O están esperando que pase un poquito la tragedia para volver a su maldad, a su pecado, a encaminarse en las sendas de la iniquidad? Imagina la escena de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Vamos a imaginarla. La multitud está jubilosa, alfombrando el camino de Jesús con vestimentas y follaje, agitando ramas de palma y gritando: ¡Hosana! ¡Sálvanos! Y bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero los fariseos están frunciendo el ceño y enojados por esta aclamación popular. No es sorprendente que algunos puedan ser atrapados en un espíritu de alabanza y otros pierdan el punto por completo y reaccionan con crítica. Vemos este fenómeno con David y Mical. Segundo de Samuel capítulo 6, verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Son las dos figuras que siempre han estado presentes en la realidad humana.
Y posiblemente cuando pase toda esta pandemia, habrá una iglesia en la tierra que va a saltar de júbilo delante de Jehová de los ejércitos, dándole la gloria, todos regocijados porque Dios concede volver a estar juntos, aleluya, en su presencia, en alabanza, honra y gloria a nuestro Dios. Pero va a estar también el otro como Mical, menospreciando al que danza en la presencia del Señor. Paradójicamente, a veces vemos esto entonces en nuestro servicio de adoración. Los cristianos necesitamos mantener alertas ante la palabra de Dios para que aprendamos de estos incidentes, lo que Jesús desea que aprendamos. Entonces hablemos de lamento para estos tiempos de lamentación. Jeremías 9, 13 al 15. Y dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no me obedecieron a mí, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por eso el apóstol Pedro le recuerda al pueblo en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Jeremías 8, 18 al 23. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece dentro de mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? De verdad que me llama la atención. En 2000 años de la gracia de Dios, donde la iglesia ha estado a lo ancho de la tierra predicando el evangelio, predicando la salvación, llamando a Dios a través de la iglesia al hombre a reconciliarse con Él. Y después de 2000 años nos vemos en medio de la muerte, en medio de la pandemia, al borde de la ruina de la humanidad, y la gente sin arrepentirse, sin creerle a Dios todavía. Oh, cuánto tiempo necesita la humanidad para arrepentirse. Oh, cuánto tiempo necesitan para oír a Dios. Eso es lamentable. Por eso estamos en medio de los lamentos, porque el hombre se olvidó de Dios. Su dolorido corazón, oprimido, se encuentra desahogado en amargura de lamentaciones. La lamentación viene a ser: oh, mi consuelo en el dolor. Eso es la lamentación. Es el grito de la aflicción dolorida. Enfermo, débil, es mi corazón en mí. Es absolutivo. Oh, mi consuelo con respecto al dolor. Realmente es como un eclipse sin paralelo. Es más simple tomar las palabras como una exclamación. Yo no sé cuándo
¿Cómo buscar consuelo? Y se llega como hasta ese extremo. ¿Cómo buscar el consuelo? Y aunque parezcan palabras rebuscadas, el dolor que hiere tan profundamente nuestro corazón que suspira de alivio es causado por el hecho de escuchar en espíritu el grito de duelo de nuestros semejantes. El llanto es un fenómeno corporal. El lamento es por la distancia que hay entre Dios y su pueblo. Eso le manifiesta Jeremías al pueblo. Más allá de las angustiosas circunstancias, pues Jehová sigue siendo para ellos como un extranjero residente, como un viajero. Para esta humanidad, Dios es como un forastero que va de paso, que están esperando que pase, que se vaya. La humanidad vive parecido a la gente de Gadara que después de Dios libertar al endemoniado le pidieron que se fuera de sus contornos. Jeremías 14, 8 y 9 entonces dice: oh esperanza de Israel, ayudador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. El mensaje que llevó Jeremías cambió su estilo de vida. Y aquí quiero que es muy importante, hermano y hermana de la iglesia. Lo que cambia la vida de un creyente hacia Dios es llevar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje cambia la vida. El mensaje que llevó Jeremías cambió su vida. Los que Jehová mandó hicieron que el profeta cambiara su propio estilo de vida. Se convirtió en una persona diferente. En lugar de convertirse en sacerdote como su padre Hilcías, Jeremías fue llamado a la escuela de los profetas. En lugar de llevar una vida normal, de hogar, esposa, hijos y un servicio constante al Señor en el templo, este predicador asumió el estilo de vida inestable de un profeta que incluía carga y lamento, esperanza y desesperación. Su vida diaria era cualquier cosa menos normal. Así era la vida de Jeremías. Por lo tanto, el papel de Jeremías como profeta requería cierto estilo de vida, de comportamiento curioso. En medio de las lamentaciones de estos últimos tiempos, la iglesia debe continuar su transformación con la palabra de Dios. La enfermedad y la muerte han marcado ineludiblemente la experiencia humana desde el Edén. Y es ineludible. En el Antiguo Testamento enfatiza que solo Jehová tiene la máxima autoridad para herir y sanar. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan.
Jehová ataca a Egipto con enfermedades, pero promete sanar y proteger a su pueblo si escuchan su voz. Mucha atención, porque muchos esperan recibir el favor de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Eso no tiene efecto. Mejor dicho, querer recibir el favor de Dios sin hacer su voluntad es entregarse al desamparo. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, tres aspectos interesantes, y guardares todos mis estatutos. Cuarto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero hay cuatro aspectos que usted debe cumplir y yo. Deuteronomio capítulo 7, verso 15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú